Buenas noches y bienvenidos una semana más a Málaga en Blanco y Negro. Es este programa en el que repasamos a través de ese archivo histórico de imágenes que son un auténtico tesoro, pues esa historia de la ciudad. Y hoy nos vamos a centrar en nuestro equipo de fútbol, en el Málaga, y en uno de esos ascensos también históricos que sin duda, bueno, pues han marcado la memoria deportiva de la ciudad en el año 1979. Pero para mejor hablar de ello, y siempre nos encanta además hacerlo, de nuestro equipo de fútbol, pues ya me acompaña José Enrique Sánchez en esta mesa. José Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Y efectivamente vamos a hablar de este Club Deportivo Málaga, que tantos logros consiguió y al mismo tiempo tantos momentos de desesperación para los aficionados. Pero bueno, aquí vamos hoy a tener una sonrisa con un ascenso efectivamente en la temporada 78-79. Es verdad, y además ese Málaga que, bueno, pues siempre nos ha llenado de alegrías, pero es verdad que en alguna ocasión pues hemos vivido algún sinsabor. Pero bueno, de esto también hablaremos. Lo vamos a hacer con Dani Martín, es periodista y también amigo, y ya le salude, me alegra muchísimo hacerlo y sumarle a esta mesa. Elena, ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo buenas estás? noches, muy bien, estupendamente, ya con ganas de estrenarnos. Me he pasado un verano y diciendo, tengo unas ganas de ir al programa y saludaros a todos, y la verdad que es súper contento. Hoy para hablar de una alegría, como tú dices, un ascenso, el noveno, el Málaga, que siempre ha sido un equipo ascensor, que ha subido y ha bajado mucho de categoría, y este fue un ascenso muy peculiar, sobre todo por la forma en la que se produjo desde el punto de vista del banquillo. Claro, y además aquí hay un nombre, bueno, más bien un apellido, porque seguro que a muchos les sonará esto de Viverti y algunos no lo relacionarán con este ascenso. Claro, pero claro. Ha sido, bueno, uno de los pseudotécnicos, podemos decir. Sí, 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 la verdad es que sí. Un poco por cómo entra, ¿no? Claro, totalmente. Él realmente, para el imaginario del aficionado, Viverti está ligado de una forma clara al césped, ¿no? Al césped como jugador, como parte activa del equipo. Él llega siendo un argentino semidesconocido en España, porque era ya internacional con la selección, triunfa aquí 4 o 5 años, y a los 4 o 5 años de irse, Federico Briman, que entonces era el presidente, pues echa mano de él para salvar una situación muy delicada del Málaga en segunda división, ya como entrenador. Él había tenido una experiencia en Belgrano después de retirarse, porque él se retira muy joven, antes de cumplir los 30 años, y llega aquí con 34 años, directamente de Argentina, en el año 78, y sin carnet de entrenador. Es ahí un poco de la vicisitud, ¿no? De qué tuvo que hacer el Málaga. Cosas que hoy día son impensables, esas piruetas que tuvo que hacer a nivel administrativo para que Viverti pudiera, digamos, entrenar de una forma formal y oficiosa al Málaga. Por eso decía yo lo de pseudo, pero ciertamente, oye, pues firma una temporada que estaba poco más o menos José Enrique, que abocada al fracaso, pero él obra de alguna manera ese milagro, ¿no? Hombre, hemos hablado en alguna ocasión de Sebastián Humberto Viverti, y bueno, Sebastián tenía un carisma y lo demostró en lo que es el campo de juego, y luego como entrenador pues también llegó un momento en el que yo creo que también volvió a aglutinar a la afición apoyando al equipo, y como decía Dani, pues él llega sin poder ejercer de entrenador de una forma, digamos, directa. Se sienta en el banquillo y el Málaga, pues como comentábamos, hace ahí una serie de piruetas, entre otras cosas por lo que le hacen un contrato, digamos, de asesoramiento técnico para poder estar en el banquillo. Esta foto, si me permites, Elena, es muy curiosa, porque refleja ahí el contraste, ¿no? Como Viverti no tenía el título de entrenador, pues el Málaga tuvo que tirar del título de otro entrenador. En este caso era un mítico, János Kálmár, que era un húngaro, fue delantero internacional con su selección, un entrenador muy laureado, también leyenda en Granada, donde entrenó el equipo en primera división y lo subió. Allí tiene incluso una puerta este entrenador. Pero bueno, le pasó lo que a muchos, que se vino a vivir a Málaga y se quedó en Málaga a vivir. Pues entonces estaba el hombre allí ya semi-retirado, porque él, después de entrenar en el Málaga, entrenó en Hércules y se retiró de los banquillos, y echaron mano de él. ¿Qué ocurre? Que Kálmár había sido el primer entrenador de Viverti. Ahí vemos la presentación, muy curiosa, ¿verdad?, con los dos ahí. Vemos incluso algún periodista que conocemos, Pedro Luis Gómez, Juan Cortés, mucha gente conocida ahí en esa presentación. Entonces, pues se tira del título de Kálmár para que se pueda sentar Viverti en el banquillo con ficha de delegado, pero ejerciendo la labor de entrenador. Y hacen un tándem ahí muy pintoresco, ¿verdad? Kálmár tenía cerca de los 70 y Viverti no había cumplido 35, o sea que doblaba la edad de uno a otro, y formaron un tándem
descensen, que a la vista está, al menos en esa temporada fue mágico porque, bueno, en la anterior se salvó la categoría en una temporada muy difícil y después se subió a Primera División. Claro, pues efectivamente es ese tándem que funcionó a la perfección y consiguen que el Málaga en un último partido en junio del 79, pues ante el Deportivo de La Coruña, pues consiguiera vencerlo y conseguir ese ascenso a la Primera División tan soñado y tan esperado como siempre por la afición. Que tenemos también vídeo de esto, José Enrique, tenemos imágenes. Sí, tenemos imágenes del partido, están grabadas por un aficionado malaguista y bueno, pues la podemos ir viendo. Sí, podemos ir viendo, lo vamos comentando. Claro que... aunque desgraciadamente no están los goles reflejados, pues claro, en esos momentos lo que es el cine, las películas Super 8, que eran bobinas de 3 minutos y medio, pues también tenían un coste y bueno, pues no es como un profesional de televisión que está grabando el partido completo, ¿no? Aquí vemos como siempre, aprovechamos para ver el ambiente de esa Málaga del año 79, donde, bueno, la Malagueta no es lo que es hoy. Que siempre se habla de la afición. ¿Cómo era la afición en estos años, Dani? José bueno, Enrique. sufridora. La afición siempre ha sido sufridora porque ha estado acostumbrada a muchos disgustos, por desgracia, pero... Bueno, yo creo que forma parte de su ADN. Yo lo que sí puedo imaginar, Elena, lo que sí puedo imaginar es lo que sentiría ese día la afición, el aficionado, porque yo lo he vivido y es un día que puede ser grande o un día que puede ser, es como la gloria o el fracaso en los 90 minutos que dura el partido. El Málaga tenía que ganar. Es decir, solamente le valía ganar porque tenía 4 equipos a un punto. Claro, y las cuentas eran muy ajustadas de lo que se había hecho. Efectivamente. Y ya estábamos hablando de un partido decisivo. Total, era el último partido de la temporada, mes de junio, el Málaga venía de perder en Mendizorroza contra el Alavés y solamente dependía de sí mismo, pero tenía que ganar porque si perdía había 4 equipos que lo podían adelantar en la tabla. Pues entonces ese nerviosismo de decir, hostia, que nos podemos tocar el cielo o podemos hundirnos en el barro. Y sí que es verdad que es la tarde de grandes ocasiones. Que estamos acostumbrados también a vivir esos momentos. Efectivamente. Pero, oye, emoción que no nos falte nunca. Total. Bueno, y mira cómo estaba el estadio, que se ha visto ahí el edificio mítico, la Torre de la Roca. Entonces no estaba todavía las esquinas que se vinieron a edificar un poquito más tarde con motivo del Mundial de España 82, los eucaliptos. Ahora que tanto se está hablando de la Rosaleda también. Total. Aquí siempre se ha metamorfoseado mucho. Se ven ahí también los eucaliptos de la zona de fondo. A mí me da mucha nostalgia ver este tipo de imágenes porque son una pasada. El Deportivo, que fue el convidado de piedra, un Deportivo que venía ya salvado. Es muy importante en estos partidos y sobre todo en esas épocas que el rival, pues, que seguramente vendría con algún tipo de prima si ganaba, prima a terceros, por decirlo así, que no se jugara nada, ¿no? Primer marcador electrónico que hubo, el marcador Orient. Total, que se daban todas las circunstancias para que se viviera una gran tarde de fútbol. ¿Eras tú de los habituales de la Rosaleda? Sí, en esos años sí, estaba, digamos, iba habitualmente y, como decía Dani, una Rosaleda muy distinta a la que tenemos ahora, con ese marcador que se acababa prácticamente de estrenar, no sé si el año anterior, patrocinado por Orient. Orient era esa marca de relojes que el importador para toda España estaba en Málaga. Entonces, bueno, pues ahí viene el hecho de patrocinar con el marcador. La Rosaleda completamente llena y con una afición pues volcada y animando, pues porque volvíamos a jugarnos mucho. Fue un partido que se resolvió bien. Curiosamente se repitió ese día el resultado que vino a darse hace 2 semanas en un Málaga Deport. Ganó el Málaga 3-0 y aquí también ganó el Málaga 3-0. Yo creo me confundo un poco con los goles, creo que ese es el primero. Marcó Orozco, porque en esa plantilla se da una circunstancia muy curiosa. Orozco, que además fue el máximo goleador de esa temporada, junto con Santi. Claro, celebrando los goles. Sí, claro, hombre, y más que daba un ascenso. Eso, la fiesta tenía que durar el tiempo que fuera para encima arañarle minutos al crono. Y había una mezcla, este es otro de los goles, había una mezcla de veteranía, porque en esa plantilla confluyen los grandes jugadores del... Ahí se ve el marcador, que fue el primer electrónico, ¿no? Con las bombillas en naranja. Qué maravilla de imágenes, ¿eh? Sí, fantástica. Decía que confluían en esa plantilla todavía un núcleo de jugadores del Málaga brillante de los 70, ¿verdad? Que habían sido compañeros de Viverti, como Macías, como Migueli, Araez, Búa.
y también el núcleo duro de lo que fue después la generación de los 80, con muchos jugadores canteranos jóvenes, Breccia, Popo, Salguero, que tiene 18 años, Burgueña. En definitiva, era una plantilla en la que, igual que en el banquillo había, que hemos hablado antes, ¿verdad, Elena?, de esa conjunción del mayor y el joven en el banquillo con Viverti y Kalmar, pues en la plantilla pasaba igual. Sí, volviendo a esa situación de Viverti y Kalmar, pues Viverti fue suspendido para poder ejercer como entrenador. Él venía con un título que no estaba reconocido en España. Con Kalmar también intentaron, bueno, yo supongo que como siempre el Club Deportivo Málaga no ha tenido mucho peso en las instancias federativas y entonces pues le pusieron todo tipo de trabas, incluso a Kalmar, que era un entrenador que ya había estado en el Málaga en los años 69-70, con esos ascensos cuando Viverti, pues claro, con 70 años pues alguien osó plantear que no tenía suficiente capacidad física, no técnica, como para estar en un banquillo y dirigir un equipo. Algo, digamos, también un poco impensable. Bueno, mire usted yo podré ir incluso en silla de ruedas al banquillo, pero eso no quita para que yo no pueda dirigir el equipo. Entonces hubo ahí bastante presión y el Málaga pues respondió con todo tipo de artimañas para poder tenerlos a ambos en el banquillo. Claro, ahora que sería absolutamente impensable, ¿no?, por la normativa, pero bueno, estamos hablando de otra época, puede ser, de otro momento y oye, pues sirvió también para este logro, ¿no? Yo recuerdo que hace no mucho hubo una situación, no recuerdo por qué, en la que Benítez, que era Antonio Benítez, que en paz descanse, que lo ha sido todo en el Málaga, igual también se le ofreció seguir en el banquillo para que pudiera aportar desde su... además, Benítez era un entrenador muy entrenador de lince, de banquillo, de con una decisión cambiar el signo del partido y entonces tener, digamos, a Benítez en el banquillo, pues era como un contrapeso para... es que no recuerdo el nombre del entrenador último, pero como que se ofreció, pero sí que es verdad que también hay situaciones, etapas a lo mejor en las que si no se ha despedido el entrenador, si el club echa un entrenador y lo despide y no llega a un acuerdo para el finiquito, no se puede sentar otro. Entonces hay como diferentes vericuetos, pero no una temporada y media como estuvieron. Dicho esto, o más. Alguno también se hace en los tiempos que corren, Dani. Sí, total. Aquí la triquiñuela siempre está a la orden del día. Como decimos, lo cierto es que estamos hablando, ¿no?, de este ascenso, de ese partido que fue absolutamente decisivo y claro, que se consiguiera subir a Primera División al final los lleva a la gloria, con unas imágenes además, bueno... que poco más o menos salen a hombros, ¿no? Sí, prácticamente salen a hombros. Hay que tener también presente que Viverti, recordemos que se tuvo que marchar del Málaga después de subir a Primera en el 70-71 con esa gran temporada que hizo él. La siguiente temporada, pues el choque con Marcel Domingo y Viverti salió por la puerta de atrás prácticamente como, digamos, alguien no reconocido. El volver a Málaga, los aficionados que habíamos estado en esa temporada 70-71, Viverti suponía un revulsivo. Y entonces, bueno, pues efectivamente el conseguir el ascenso, pues venga, pues a hombros. Y tenemos imágenes además de ello. Vamos a verlas y las contamos. O sea, es con un símil taurino, pues efectivamente a hombros. A hombros. Pues ahí la estamos viendo, ¿no? Cuando, bueno, entiendo que poco más o menos recién finalizado el partido y ya se empieza a ocupar el campo por los aficionados, ¿no? Sí, pues la típica invasión de campo y bueno, es el momento de celebrar, ¿no? Ha sido un partido de mucha tensión, aunque ya decía que más o menos el Málaga encauzó el partido en la primera parte, que se puso 2-0, es decir, no hubo una tensión acumuladora ante la segunda parte, pero sí que es verdad que una vez que ya termina, pues hay un estadio de júbilo y son las ganas de celebrar, ¿no? Tenía pinta de ser esta plantilla muy animosa por las caras que se ven en la celebración y algunos los conocemos, ¿no? Hemos tenido la suerte y la posibilidad de conocer a muchos jugadores de esa plantilla y bueno, pues ellos lo que hicieron fue dar la vuelta a lo típico y coger a hombros. Creo que a los tres actores principales. No me quiero olvidar, espero que me dé tiempo a hablar del presidente de entonces, Federico Brisman, que también tuvo mucho que ver, pero aquí no fue cogido a hombros, aquí cogieron a hombros a Viverti y a Kalmar, evidentemente, y a Pepe Zapico, que fue un personaje también muy influyente esa temporada, que era el preparador físico, un asturiano que vino a Málaga en los 60, que fue preparador físico también del equipo de baloncesto, de boxeadores y demás, y que ahora es muy curioso porque tiene un estudio de
las influencias de Miguel de Cervantes a la hora de escribir El Quijote, muy interesante, la verdad que digno de conocer. Y son las tres personas que ahora veremos en las fotos seguro que están muy chulas, que sale y que se ven que están a hombros, ¿no? Viverti, Kalmar y el preparador físico que era Pepe Zapico. Como decía Dani, bueno, ahí estaba Brinkmann de presidente y bueno, él yo creo que retomó esa confianza en Sebastián. Y bueno, hay que reconocer también, pues, como decía Dani anteriormente, si cesas a un entrenador y no acepta digamos, el despido, pues no se puede sentar otro entrenador. Es como los abogados, ¿no? Con esto del plácet o de traspasar al cliente. Y bueno, pues Kalmar fue muy generoso. O sea, es decir, es cierto que bueno, pues se quedó a vivir en Málaga y estaba imbuido de este cariño también por la afición y de él por los colores malaguistas, y aceptó muy humildemente el que fuera Sebastián realmente el que dirigiera el equipo. Es que no es fácil, porque fíjate que tú tienes la experiencia, los logros. Él ha subido primero con el Málaga, ha subido primero al Granada, ha entrado al Español, ha entrenado al Hércules, ha entrenado a un montón de sitios, ha sido internacional con su selección como delantero cuando era jugador. Y que venga aquí y que no que te ninguneen, pero sentirte en un rol relegado, claro, porque llega la estrella Viverti, que tiene 34 años todavía, efectivamente, dice, no, él figura, y creo que eso no lo acepta cualquiera. Antes lo hablaba con José Enrique, era un poco Peiró, ¿no? Una figura de una persona mayor, una persona con un carácter afable, un carácter humilde, muy buena persona, incluso blando, decían algunos, y creo que hay que destacar el trabajo que hizo y sobre todo la humildad para transigir con ese rol secundario que sería así, ¿no? Porque estamos hablando de un Málaga que, claro, salimos ya de esa década de los 70 para introducirnos en los 80, Club Deportivo Málaga, firma este ascenso a Primera División, pero claro, con la, bueno, cuestión de que la temporada siguiente vuelve a bajar. Sí. Bueno, pues para hacer un balance, ¿en qué momento nos situamos, ¿no? También del equipo? Estamos prácticamente en lo que se convertiría posteriormente en un año negro, que es la desaparición. O sea, no sé si, digamos, ahí empieza ya ese declive en el que, bueno, desemboca con la desaparición del Club Deportivo Málaga. No sé si, terminamos ese quinquenio de oro, entramos en una época que pretende subir, pero que al final es un tobogán y termina con la desaparición del club. Es una etapa muy convulsa porque hay problemas financieros, como casi siempre, hay amenazas de subasta de la Rosaleda, hay apercibimientos de cierre del estadio, es una etapa tumultuosa, otra más de la historia del Club Deportivo Málaga. Entonces, Federico Brinkmann, que yo creo que ha sido, que también falleció hace poco, en el 2014, una de las personas, de los presidentes, yo creo que más malaguistas que ha tenido el club, un malagueño de Pedregalejo, empresario, da el paso cuando nadie quería darlo, y la verdad es que creo que hizo una labor increíble. Y el año, esta es la yo creo que esta foto... Sí, porque seguimos viendo imágenes. Sí, esta foto debe ser... que además se la aporté yo a José Enrique, debe ser la del partido contra el Depor. Es el 11, poniendo Viverti la pizarra, el 11 del partido contra el Deportivo de La Coruña, Corral, que ese año fue Zamora, por cierto, el portero. En definitiva, un 11 muy reconocible de ese Club Deportivo Málaga. Y te decía que Federico Brinkmann, quizás el día más feliz, pues tuvo 4 años como presidente, fue el día del ascenso, porque la temporada siguiente fue para olvidar. El equipo queda último de Primera División, etcétera, etcétera. Pero antes vamos a quedarnos con estas imágenes que son muy chulas, ¿no? De esos hombros, ¿no? Claro, antes hemos estado viendo, digamos, ese paseillo a hombros por todo lo que es el césped de la Rosaleda, desde un plano muy general, que tiene su emoción, tiene, digamos, su puesta en escena en lo que es el campo en sí, pero fíjate, estas imágenes o estas fotografías que estamos viendo ahora tienen la fuerza de estar ahí, a pie de césped, y la emoción reflejada tanto en los rostros de Viverti como de Kalmar, como de esos aficionados que lo están llevando a hombros. Me gusta muchísimo, además, ver estas imágenes y llevárselas también a nuestros espectadores, porque es que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo Málaga y su afición ha vivido siempre, ¿no? Todas las cosas que le han pasado a su equipo de fútbol. Y oye, pues en estas décadas el entusiasmo, la pasión ha sido siempre la misma, ¿eh? Sí, la verdad es que esto es una tradición cultural, una tradición familiar, el malaguismo, y ahora que este fin de semana se ha hablado mucho, ¿no? No, es que cómo puedes ser de Málaga y animar al Madrid o al Barça, cómo te puedes ir del estadio a falta de pocos minutos,
pero te vas a perder 2 goles que tú estuviste ayer allí y demás, para ir a ver el clásico. Oye, enhorabuena, Sí, partidazo del Málaga ayer, talismán total, vamos. Partidazo, 4-1. Totalmente, un partidazo, yo creo que de los mejores del último año, sinceramente, del Málaga a nivel coral y completo. Y hubo gente ayer que se fue porque iba a ver el clásico malagueño y lo hemos hablado muchas veces en este programa. Yo lo comenté, a mí me sorprendió. Sí, exacto. Y después hubo un final del partido muy emocionante, muy bonito, y en el que, oye, pues también el equipo se merecía un gesto, ¿no? De ese aplauso. Un respeto. Efectivamente, ¿no? Por lo que había hecho en el campo. Sí, yo creo que también lo merecen, ¿eh? Total. Sí. Fíjate ahí la cara de Pepe Zapico, que yo creo que a lo mejor él no esperaba ese reconocimiento también por parte de los aficionados, porque normalmente suele ser esto, los entrenadores o algún jugador, ¿no? Pero sí que hizo ahí un trío con Viverti y con Calma, que le dio fortaleza física al equipo y bueno, ahí se demostró en ese partido con ese 3-0. Igual también, aquí hablamos con poco rigor, pudo ejercer un poco igual de bisagra, ¿no? Digamos, entre los dos entrenadores, la plantilla. Yo creo que a lo mejor un tercer elemento, ¿no?, dentro de ese tándem, igual por eso se le reconoce, porque no es habitual que se enarbole la figura de un preparador físico, ¿no? Y menos en esa época, en la que no estaba tan valorado el apartado físico. Sí, este es titular de prensa de la época donde, bueno, pues tanto Viverti como Calma, bueno, vienen a decir esto, que siempre han confiado en el ascenso por encima de todas estas, volvemos a lo comentado anteriormente, de estas situaciones legales y de estas triquiñuelas para poder haberlos tenido en el barquillo. Claro, y además, bueno, pues la alegría nos sigue dando, ¿no? Siempre, bueno, pues esa inyección, ¿no?, de felicidad cuando pasa, pero entiendo que en una época, en una sociedad, ¿no?, como estamos hablando, que está saliendo además de una transición, ¿no?, en un periodo también, bueno, pues muy movido, ¿no?, en la sociedad española, en una ciudad como Málaga. Oye, pues que viniera esto, me imagino que también sería pues todo un acontecimiento para vivirlo, ¿no? Totalmente. Los títulos del Málaga también tiene de otra índole, pero son los ascensos. Y yo creo que las mayores etapas de felicidad que ha tenido el club, a pesar de haber jugado la Champions y la UEFA, que lo hemos disfrutado mucho, han sido los ascensos. Y un ascenso como este, insisto, cuando puede pasar cualquier cosa en 2 horas, ¿no? Creo que eso va mejor. En una etapa, como tú dices, de transición democrática, una ciudad que está también atravesando un proceso de crecimiento, ¿no?, de reenfocar un poco qué es lo que quiere ser, el turismo y demás. Creo que es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, la alegría en la casa del pobre dura muy poco y al año siguiente fue catastrófico porque el equipo quedó colista a muchísimos puntos del penúltimo y se reventó por 7 sitios el proyecto de Brisbane, el proyecto de Viverti volvió a Argentina, vino Benbares y volvió a la división de plata. Efectivamente. Y otra vez vuelta a empezar, otra vez a reconfigurar un equipo para ascender, otra vez sube, otra vez baja y así hasta que en el 89 ni sube ni baja más porque, por desgracia, el equipo bajó por última vez y 3 años después desapareció. Sí. Efectivamente, es la ilusión. Si al final de todo, digamos, es la ilusión. Y bueno, yo creo que la afición malaguista tiene sobradamente demostrado que está ahí con el equipo, porque lo ha estado cuando estaba completamente en el fondo de la tercera división. Y bueno, pues a ver si por fin conseguimos que nos estabilicemos en ese nivel. Totalmente. Y nuestra particular, pues eso, aplauso, ¿no?, también, pues para esa afición que está ahí acompañando también pues al Málaga y lo hace con esa alegría, con ese entusiasmo y además llenando un campo, como es el nuestro, el de la Rosaleda, en cada cita, en cada partido. Total, y se ve ahí en esas imágenes. Sí, siempre ha estado ahí, la afición siempre va a estar, ya la Rosaleda se queda pequeña y aquel día pues fue, ya te digo, una situación muy bonita, muy especial. Yo creo que todos los ascensos lo han sido, pero que viene a demostrar que Viverti en el Málaga no fue solamente Viverti jugador, sino también tuvo una etapa no sin inclemencias administrativas en la que fue entrenador y en la que, al igual que pasó como jugador, fue llegar y topar. Fue un aterrizaje magnífico porque cuando llegó como jugador ascendieron ese año y aquí pues ascendieron en verdad el año que viene, pero ayudó a no caer a tercera antes. Pues me ha gustado muchísimo y estoy segura de que nuestros espectadores habrán disfrutado también conociendo esta parte, ¿no?, de tan, bueno, pues, tan de éxito, ¿no?, de la historia del Málaga, como fue este ascenso a Primera División en esta temporada
en el año 1979 de la mano de Viverti, y que bueno, pues nos viene también a hablar de esa historia gloriosa que también la tiene nuestro equipo de fútbol, José Enrique. Sí, sí, bueno, de hecho, bueno, pues cuando hicimos estas colecciones de las que estamos sorteando estos documentales, pues bueno, el Málaga, con un nombre u otro, pues está ahí desde 1904 el fútbol en nuestra ciudad y ha sido, digamos, una permanente unión con lo que es la afición malagueña. Aprovechamos los últimos minutitos para ese premio y esos premiados que ya los tenemos. Sí, de estas 2 semanas tenemos que hayan contestado pues Alberto Cobalea con la pregunta de la Virgen de Fátima en 1950 y Ana María Domínguez con el número del vuelo de Espanta 959 de la semana pasada, que bueno, han ganado estas colecciones y que ya nos ponemos en contacto con ellos para que las retiren. Pero tenemos pregunta también para la semana que viene, pues haya también otro ganador y oye, pues también le podamos regalar uno de estos productos que son una auténtica maravilla, estas colecciones. Pues la pregunta es que nos respondan al resultado de este partido Málaga-Coruña del ascenso de 1979. Oye, pues muy facilito, ¿eh? Sí, sí, vamos. Vamos a recordar el teléfono de WhatsApp al que se puede enviar esa respuesta, 608 065 y 028. Bueno, pues ahí lo tenemos, como decimos, ese teléfono de WhatsApp donde pueden mandar esa respuesta y la semana que viene pues vamos a decir quién ha resultado ganador. Yo no puedo participar, ¿no? Eso te iba a decir. No, yo estaba cogiendo ya el móvil, yo no puedo, ¿no? Bueno, no pasa nada. Próxima cita del Málaga, Dani, ¿cuál es? Sí, bueno, esta semana hay Copa del Rey. Esta semana hay Copa del Rey, juega el equipo el jueves en Estepona. Veremos a ver cómo sale, que la Copa del Rey últimamente se nos da regu y después hay salida a Castellón, así que doble partido para los malaguistas. Bueno, pues seguro que vamos a ver si conseguimos también firmar una victoria. A ver si fuera de casa también somos capaces. Efectivamente, y oye, que mantengamos también este ritmo en la temporada. Buena señal. Y oye, y podamos contar que vamos a subir. Hombre, estaría bien, que dentro de 30, 40 años, cuando Málaga Blanquino se esté metiendo, que hablen del ascenso de este... Pues mira, aquí subió, en esta temporada subió. Exactamente. Estaba allí una que se llama Pellicé, tal... Ojalá que sí. Muchas gracias. Dani, ha sido un placer, de verdad. Igualmente, gracias. Y hablar del Málaga contigo Encantado. siempre. Periodista, además, gran conocedor de nuestro deporte malagueño. José Enrique, semana que viene, nueva cita. Nueva cita, vamos a dar un giro hacia la cultura. Vamos a irnos a la época en la que se rehabilitó el Teatro Cervantes, cómo se consiguió todo lo que es la recuperación del edificio para la ciudad, rehabilitarla, y lo vamos a hacer acompañándonos pues Pepe Seguí, que fue el arquitecto director de esas obras. Uno de los monumentos, por cierto, más visitados que tenemos también en nuestra ciudad y absolutamente, bueno, todo un acierto, ¿no? Sí, sí, bueno, porque de alguna forma un edificio que iba a ser demolido para construir viviendas, pues bueno, se convirtió en el referente de todo lo que es una programación escénica de teatro, de ópera, el Festival de Cine, o sea que es siempre se habla del auditorio de Málaga, pero yo creo que aunque el auditorio se haga, el Teatro Cervantes seguirá estando ahí. Pues interesantísima propuesta para la semana próxima, Málaga en blanco y negro, volveremos en unos días y a ustedes, queridos espectadores, pues gracias por acompañarnos, que disfruten y que sean felices. Buenas noches.